Edgar Morin. Epistemología de la complejidad. Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. 1998. El ejemplo más hermoso proviene de la meteorología y se lo conoce con el nombre de efecto mariposa. Una mariposa que bate sus alas en Australia puede, por una serie de causas y efectos puestos en movimiento, provocar un tornado en Buenos Aires, por ejemplo. Esta complejidad tiene que ver con lo que Pascal había visto muy bien. Pascal dijo hace ya 3 siglos: todas las cosas son ayudadas y ayudantes. Todas las cosas son mediatas e inmediatas. Y todas están ligadas entre sí por un lazo que conecta unas a otras, aún las más alejadas. En estas condiciones, agregaba Pascal, considero imposible conocer las partes si no conozco el todo, pero considero imposible conocer el todo si no conozco las partes. Esta es la primera complejidad. Nada está realmente aislado en el universo y todo está en relación. Vamos a encontrar esta complejidad en el mundo de la física, pero también, de una manera diferente, en el mundo de la política, puesto que, como lo veremos, estamos en la era planetaria y todo lo que ocurre en un punto del globo puede repercutir en todos los otros puntos del globo. Retomo la frase de Pascal para resumirla por una fórmula caricaturesca. El problema lógico aparece cuando la lógica deductiva se muestra insuficiente para dar una prueba en un sistema de pensamiento y surgen contradicciones que devienen insuperables. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el campo de la microfísica. Hubo un momento histórico a comienzos del siglo, cuando se enfrentaron dos concepciones de la materia elemental, es decir, de la partícula, una concepción ondulatoria donde efectivamente la partícula era una onda, y una concepción corpuscular. Ahora bien, el momento histórico fue cuando Niels Bohr dijo que esas dos proposiciones contradictorias eran de hecho complementarias, puesto que empíricamente los dos fenómenos aparecían en condiciones diferentes y lógicamente se debían asociar dos términos que se excluyen mutuamente. Estas son las complejidades que no podemos soslayar y que hay que enfrentar. Retomo la frase de Pascal para resumirla con una fórmula caricaturesca. Todo está en todo y recíprocamente. Lo que significa, desanímense, porque van a hundirse en la confusión más completa. Y sin embargo esa frase, todo está en todo y recíprocamente, puede ser dilucidada a condición de que se acepte la siguiente proposición. No solo una parte está en el todo, sino que también el todo está en la parte. ¿Cómo es eso? Veamos algunos ejemplos. Cada célula de nuestro cuerpo es una parte que está en el todo de nuestro organismo, pero cada célula contiene la totalidad del patrimonio genético del conjunto del cuerpo, lo que significa que el todo está también en la parte. Cada individuo en una sociedad es una parte de un todo, que es la sociedad, pero ésta interviene desde el nacimiento del individuo, con su lenguaje, sus normas, sus prohibiciones, su cultura, su saber. Otra vez, el todo está en la parte. En efecto, todo está en todo y recíprocamente. Nosotros mismos, desde el punto de vista cósmico, somos una parte en el todo cósmico. Las partículas que nacieron en los primeros instantes del universo se encuentran en nuestros átomos. El átomo de carbono necesario para nuestra vida se ha formado en un sol anterior al nuestro. O sea que la totalidad de la historia del cosmos está en nosotros, que somos, no obstante, una parte pequeña, ínfima, perdida en el cosmos. Y sin embargo, somos singulares. Puesto que el principio, el todo está en la parte, no significa que la parte sea un reflejo puro y simple del todo. Cada parte conserva su singularidad y su individualidad, pero de algún modo contiene el todo. Esta es una problemática sumamente vasta y la dificultad que tenemos para entrar en ella supone un fenómeno histórico y cultural en el cual nos encontramos. En la escuela hemos aprendido a pensar separando. Aprendimos a separar las materias, la historia, la geografía, la física, etc. Muy bien. Pero si miramos mejor, vemos que la química, en un nivel experimental, está en el campo de la microfísica. Y sabemos que la historia siempre ocurre en un territorio, en una geografía.
Y también sabemos que la geografía es toda una historia cósmica a través del paisaje, a través de las montañas y llanuras. Está bien distinguir estas materias, pero no hay que establecer separaciones absolutas. Aprendimos muy bien a separar. Apartamos un objeto de su entorno, aislamos un objeto con respecto al observador que lo observa. Nuestro pensamiento es disyuntivo y además reductor. Buscamos la explicación de un todo a través de la constitución de sus partes. Queremos eliminar el problema de la complejidad. Este es un obstáculo profundo, pues obedece al arraigamiento de una forma de pensamiento que se impone en nuestra mente desde la infancia, que se desarrolla en la escuela, en la universidad y se incrusta en la especialización. Y el mundo de los expertos y de los especialistas maneja cada vez más nuestras sociedades. Ahora bien, hay un problema grave porque sabemos que los especialistas son excelentes para resolver los problemas que se plantean en su especialidad, con la condición de que no surjan interferencias con factores pertenecientes a especialidades vecinas, y con la condición de que no se presente nada nuevo en los problemas planteados. El problema es que, en cuanto aparece una novedad o una interferencia, el experto se equivoca un poco más a menudo que el no experto. De ahí que hayamos llegado a menospreciar las ideas generales porque, como se dice, están en el aire, son huecas, no han sido probadas. Pero los expertos no pueden prescindir de ellas. Tienen ideas generales sobre la vida, sobre el mundo, sobre el amor, sobre las mujeres, sobre la política. Solo que estas ideas generales son las más pobres de las ideas generales, ya que nunca intentan repensarlas y controlarlas. No se puede vivir sin ideas generales. Me refiero a las que conciernen a la naturaleza del hombre, de la vida, de la sociedad. Hasta hace unos 20 o 30 años, la ciencia clásica había desintegrado el cosmos. Había desintegrado la vida diciendo que la vida no existía, que hay moléculas, comportamientos, genes. Pero la vida, ¿qué es eso? No la conozco. La ciencia clásica ha desintegrado la sociedad. Los estudios parcelarios, demográficos, económicos, etc., han desintegrado el problema global e incluso al hombre, puesto que en definitiva podía considerar al hombre como un objeto indigno del conocimiento especializado, casi una ilusión. Ahora bien, no podemos renunciar a las preguntas básicas que los seres humanos se han planteado desde que trataron de pensar, desde que miraron el cielo estrellado, desde que, ya ciudadanos, se interrogaron sobre cuál podía ser la mejor sociedad o por lo menos la menos mala, desde que se preguntaron por fin ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? No podemos vivir escamoteando esas cuestiones como si fueran tontas o insanas. Se las puede eliminar sin duda, pero entonces la única función del conocimiento será la manipulación. Como bien lo vio Husserl, a partir del momento en que dejó de plantearse interrogantes sobre sí misma, sobre su marcha, sus fundamentos, su alcance, la ciencia, o mejor dicho, la tecnociencia, se convirtió en una máquina ciega. Lo paradójico es que esa ciencia moderna, que tanto contribuyó a elucidar el cosmos, las estrellas, la bacteria y en fin tantas cosas, es completamente ciega con respecto a sí misma y a sus poderes. Ya no sabemos a dónde nos conduce. Si tenemos grabadas en nosotros esas formas de pensamiento que nos llevan a reducir, a separar, a simplificar, a ocultar los grandes problemas, esto se debe a que reina en nosotros un paradigma profundo, oculto, que gobierna nuestras ideas sin que nos demos cuenta. Creemos ver la realidad. En realidad vemos lo que el paradigma nos pide ver y ocultamos lo que el paradigma nos impone no ver. Hoy, en nuestro siglo, se plantea el problema siguiente. Podemos preguntarnos si ha comenzado una revolución paradigmática. Una revolución orientada evidentemente en dirección a la complejidad. Creo que se puede plantear el problema en tres planos: el de las ciencias físicas, el de las ciencias del hombre, o más exactamente del conocimiento del hombre, y el de la política. ¿Por qué pensamos que ha comenzado una revolución paradigmática en el plano de las ciencias físicas? Porque en nuestra época hemos presenciado el derrumbe de lo que fue el dogma central de la física clásica. En Descartes, en Newton, el mundo era un mundo perfecto. ¿Por qué? Porque emanaba de la perfección divina. Inclusive cuando Laplace echó a Dios del mundo, conservó para el mundo la perfección, o más bien introdujo el atributo divino en el mundo.
Para Laplace, el mundo era una máquina determinista perfecta, y si tuviéramos el genio de un demonio todopoderoso, podríamos conocer todos los eventos del pasado y todos los eventos del futuro. Era una máquina mecánica absolutamente ordenada. El desorden no podía ser más que una ilusión o una apariencia. Ese mundo estaba constituido por pequeños ladrillos elementales indivisibles, los átomos. Ese es el mundo que se ha derrumbado. Se derrumbó por los dos lados. Por la base, a nivel del átomo, cuando se vio que este no era un ladrillo sino un sistema sumamente complejo constituido por partículas, y que las partículas mismas eran entidades altamente complejas, en el límite entre lo material y lo no material, dotadas de la extraña cualidad de poder ser tanto onda, tanto corpúsculo, sin ser ni lo uno ni lo otro. Y en cuanto al mundo microfísico vemos un bullir de indeterminaciones que no nos permite registrar más que un orden estadístico. En el plano del cosmos, un universo mecánico, eterno, se desplomó hace 30 años con el descubrimiento de la dispersión de las galaxias y de esa irradiación fósil a 3 grados Kelvin, con la hipótesis de que ese mundo nace de una deflagración original o de una pequeña fluctuación original en un no ser absoluto, y también de que ese nacimiento se produce en una combinación de orden y de desorden. Nace en el desorden, en el sentido que nace de una manera deflagrativa y en medio de un calor intenso. Y calor significa agitación desordenada de las partículas o de los átomos. Pero hay también un principio de orden, ya que ciertas partículas pueden asociarse cuando se encuentran en el desorden, dando lugar a ese momento en el que se constituyen algunos grandes principios que permiten tanto la formación de los núcleos como la formación de las galaxias y los astros. Nuestro universo es, pues, el fruto de lo que llamaré una dialógica de orden y desorden. Dialógica en el sentido de que se trata de dos nociones totalmente heterogéneas que se rechazan mutuamente y que da un lugar irreductible a lo que parecía oscuro para los deterministas. ¿Cómo el desorden? El desorden no existe, es una ilusión. Pues bien, el desorden no solo existe, sino que de hecho desempeña un papel productor en el universo. Y eso es el fenómeno más sorprendente. Es esa dialógica de orden y desorden lo que produce todas las organizaciones existentes en el universo. Ahora vemos que lo que es cierto para el mundo físico también lo es para el nacimiento de la vida, que apareciera en condiciones turbulentas, eruptivas, tormentosas, hace 4.000 millones de años. Todo se ha hecho, todo ha nacido a través de encuentros aleatorios. Debemos pues trabajar con el desorden y con la incertidumbre. Y nos damos cuenta de que trabajar con el desorden y la incertidumbre no significa dejarse sumergir por ellos. Es en fin poner a prueba un pensamiento enérgico que los mire de frente. Hegel decía que el verdadero pensamiento es el pensamiento que enfrenta la muerte, que mira de frente la muerte. El verdadero pensamiento es el que mira de frente, enfrenta el desorden y la incertidumbre. De hecho, vemos nacer ciencias de otro tipo, diferentes de las disciplinas clásicas. Daré 3 ejemplos. El primero es la cosmología, que exige reunir datos provenientes de la astronomía de observación, de los radiotelescopios y datos que provienen de los aceleradores de partículas de la microfísica, para tratar de imaginar en qué condiciones se formaron los primeros elementos físicos en los principios del universo, por ejemplo. La cosmología es una ciencia de reflexión a partir de elementos diferentes. El segundo ejemplo son las ciencias de la Tierra, la geología, la meteorología, la vulcanología, la sismología, que eran hace 30 años disciplinas sin comunicación alguna, hasta que, gracias a la tectónica de las placas, se concibió a la Tierra como un sistema vivo, no vivo en el sentido biológico que es el nuestro, pero con vida propia, con sus regulaciones, su autorreproducción, sus transformaciones, su historia, y a todas esas diferentes disciplinas como conectadas en torno de la idea de ese sistema, Tierra.
La ciencia ecológica es también una ciencia nueva, ya que su concepto central es el de ecosistema. Un ecosistema es el conjunto organizador que se efectúa a partir de las interacciones entre los seres vivos, unicelulares, vegetales, animales y las condiciones geofísicas de un lugar dado, de un biotipo, de un nicho ecológico. Los ecosistemas, a su vez, se reúnen en el vasto sistema que llamamos biosfera y que tiene su vida y sus regulaciones propias. Es decir, son ciencias cuyo objeto es un sistema. Esto nos sugiere que habría que generalizar esta idea y reemplazar la idea de objeto, que es cerrada, monótona, uniforme, por la noción de sistema. Todos los objetos que conocemos son sistemas, es decir, están dotados de algún tipo de organización. Edgar Morin, Epistemología de la complejidad, Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad, 1998.